cuatro grandes temas que nos permitieran, a partir de una mirada de larga duración, entender el impacto que esta innovación tecnológica estaba teniendo y representaba para México. Si pudiéramos hacer ahorita, y ahorita lo verán, un análisis rápido en dos grandes divisiones. El primero lo centramos sobre todo en las condiciones políticas que posibilitaron que este ferrocarril fuera una realidad para México, y después en el impacto social y en las transformaciones con relación a cómo México se entiende después a raíz de la llegada del ferrocarril. En el primer tema, lado del primer camino de hierro al ferrocarril antes de la República restaurada, nos concentramos en dos grandes referentes. El primero, en una larga historia que va más allá de México como nación, que inclusive nos remonta hasta la época novohispana, de las enormes dificultades que representaba el camino que conectara la capital con el principal puerto. Y en este plano geográfico de una parte de la provincia de Veracruz, ya de 1816, se ven los trazos y los esfuerzos de aquellos caminos de herradura que se fueron consolidando a lo largo de muchísimo tiempo. Como ustedes imaginarán, a partir del movimiento de independencia, los pequeños caminos que contenían quedaron completamente arruinados. Y en la década de 1820 era un enorme anhelo poder consolidar un camino que permitiese y agilizase el recorrido. Si los caminos de herradura duraban alrededor de, bueno, si el camino, digamos, normal era de 9 días de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, después con los caminos de herradura se lograron acortar a 3 o 4 días. Esa sería como una parte. Y la otra historia que está directamente vinculada a las innovaciones tecnológicas del vapor. ¿Qué es lo que está pasando del otro lado del mundo? Encontramos en esta locomotora a escala de Richard Trevithick, ¿no?, uno de esos primeros diseños que habían logrado materializar la fuerza del vapor en un artefacto que permitiese y ayudase a vislumbrar un futuro con relación a generar otro tipo de movilidad. Sin embargo, va a ser la locomotora Rocket, tenemos aquí como muestra, la que ganó un concurso, ¿no?, destinado a construir, ¿no?, una máquina que permitiese en un ferrocarril que estaba conectado entre Manchester y Liverpool, una locomotora que permitiese también el traslado de personas, ¿sí? Y a partir de 1830, la movilidad de personas a partir de locomotoras de vapor ya es una realidad. Y esas noticias empiezan a llegar a México de manera muy rápida. En los periódicos en México, por ejemplo, esta locomotora hace ese viaje inaugural en septiembre de 1830, y para noviembre de 1830 en los periódicos mexicanos se está vislumbrando la posibilidad de que eso sea una realidad para el país, ¿sí? Entonces, muy rápido se percatan, están los proyectos, están, digamos, todas estas posibilidades de un futuro que está por aquí. Un proyecto de lo que a la postre sería el ferrocarril mexicano se publica en 1837, proyecto del primer camino de hierro de la República, donde se están plasmando las condiciones favorables que en el país se pueden tener y todos los efectos beneficiosos que esto puede traer. Pero es un proyecto que todavía está en papel, es un proyecto que todavía no comienza a materializarse, así que es muy importante. Aquí lo que tenemos aquí a la vista también son los elementos simbólicos, y ahorita lo veremos más a detalle cuando hagamos el recorrido, porque lo que nos interesaba también con esta exposición es mostrar los elementos simbólicos que el ferrocarril fue generando. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? El trabajo de Miguel. ¿Sí? Todos aquellos hombres sin rostro, ¿sí?, que de una u otra manera hicieron posible que esto se convirtiese en una realidad. Entonces aquí está sintetizado, ¿no?, en un conjunto de piezas todo aquel trabajo, todo aquel extenuante trabajo que implicó, ¿sí?, la construcción de las vías.
Les voy contando, les voy explicando otro tipo de anécdotas. Lo que estaba generándose en el otro lado del mundo, en Europa, con relación a esta posibilidad de que existiesen trenes que trasladasen pasajeros, centró su atención en primer lugar en Inglaterra, y para el caso del continente europeo, una de las primeras ciudades y de los primeros lugares donde se fue tejiendo una vía férrea completamente vasta y robusta fue en Bélgica. De ahí que, de manera muy temprana, para el caso mexicano, Bélgica es uno de sus grandes referentes. Cuando nosotros leemos de manera detenida las distintas crónicas y noticias que están llegando a México, encontramos precisamente que se hacía referencia a la capacidad tan extraordinaria que Bélgica había logrado desarrollar. Y decían que todos aquellos que llegaban a la capital, digamos, de ese país, estaba conectado con puertos, con territorios industriales, y que estaba transformando vertiginosamente el mundo de vida de aquel momento, que posibilitó que este proyecto ya fuese una realidad. Estamos en 1837, donde todavía el proyecto, ¿no?, está en papel, y la materialización ya de este proyecto va a ser en 1850. Y fue sumamente complicado. Muy complicado porque para ese momento, en 1850, Veracruz estaba viviendo una epidemia de cólera. Y muchos de los trabajadores o murieron o huyeron completamente despavoridos ante las situaciones tan adversas que significaba y representaba trabajar en esas situaciones. A partir de 1850, lo que vamos a encontrar es que, si bien las dificultades del país, es un país que está en construcción, México todavía no existe, eso es muy importante tenerlo en cuenta. México es un proyecto de nación que todavía está en ese proceso encaminado a consolidarse. La geografía mexicana todavía está en ese momento, ¿no?, ganando un rostro y tratando también de obtener un reconocimiento por las demás naciones. Y en 1850, con esta inauguración de esos primeros 11.5 kilómetros, los cronistas, algo en lo cual van a estar destacando son dos aspectos cruciales. Uno es en la velocidad, la capacidad que esta locomotora tuvo para alcanzar altas velocidades, equiparadas, y así se dicen las crónicas, a las velocidades que alcanzaba el ferrocarril de Manchester a Lyon. México, a partir de este momento, es capaz de estar a la par de las demás naciones a partir de tener las condicionantes de la velocidad. Pero como en realidad el avance es mínimo, en donde se está centrando la atención es en el extranjero. ¿Qué es lo que el ferrocarril está representando para el mundo? Todos los escritores, ¿no?, a partir de generar ese anhelo por lo que México debe ser, en primer lugar centran su atención al otro lado, donde de repente el proyecto de república se tambalea y hay una nueva realidad. Y ante esta nueva realidad, los proyectos de los ferrocarriles siguen. El proyecto de este ferrocarril de México a Veracruz sigue en pie. Y este plano, que es muy interesante, ¿no?, construido en la época del Segundo Imperio Mexicano, da cuenta precisamente de estos diseños, de este trazado, de estos avances que se estaban teniendo de Veracruz en ese énfasis de poder alcanzar a la Ciudad de México. Ahora, ¿cuál es la problemática? La cuestión orográfica, ¿no?, las altas montañas de Veracruz, que para ese momento representaban un desafío que estaba solamente equiparado a los trenes de montaña que se estaban construyendo en Suiza, ¿sí? Entonces, no existían todavía las condiciones técnicas que permitiesen agilizar el trabajo, y si esto le sumamos la situación política, la situación económica, se imaginarán todo lo que esto implica. México, a partir del gobierno de Juárez, se asume
en un país republicano, ¿sí? Y de ahí hasta la fecha, ¿no? Esa es, digamos, parte de una identidad bastante consolidada en el caso mexicano. Pero además fue el que terminó de dar el impulso final, ¿sí?, al desafío más grande que implicaba las altas montañas de Veracruz, ¿sí? Y Juárez va a encabezar 3 tipos de proyectos. Uno, la reglamentación, ¿no? Establecer las condiciones para que exista una reglamentación en el ámbito de los ferrocarriles. 2, impulsar ese tramo final que permitiera conectar las altas montañas de Veracruz y ahora sí se facilitase ya, digamos, el recorrido. Pero lo más importante, esta estación en la cual nos encontramos, de ahí que sea muy importante que esto se generase aquí, ¿no? Esta exposición fue inaugurada por Juárez, ¿no? Fue la única estación inaugurada por Juárez, y que es el punto de contacto entre 2 importantes centros urbanos, entre la Ciudad de México y la ciudad de Puebla. Y a partir de un ramal, ¿no?, que va de Apizaco a Puebla, bueno, de México a Apizaco a Puebla, hay una nueva realidad para el caso mexicano. La posibilidad de empezar no solamente ya a vislumbrar que esto está más cerca, sino a generar otro tipo de narrativas, que es la literatura de viaje en ferrocarril. Con la inauguración de esta estación y todo lo que ello representó, los escritores como Ignacio Manuel Altamirano empiezan a dar apertura a la posibilidad de entender al país de manera distinta. Altamirano, por ejemplo, en ese recorrido que hace, ¿no?, pasando por Tlaxcala, ¿no?, para llegar a Puebla, centra su atención en las poblaciones indígenas. En su crónica destaca que no hay que olvidar que aquellas poblaciones indígenas tuvieron un papel importantísimo en la construcción de Ferrocarril. Con su trabajo, todos aquellos rostros, ¿no?, completamente invisibles, en un par de líneas, Altamirano busca darles visibilidad. Y otro aspecto importante, a partir entonces del cruce entre ferrocarril y literatura de viaje, Altamirano nos invita a observar con nuevos ojos a un México que está emergiendo, ¿sí? Él, por ejemplo, al momento que está haciendo este recorrido, ¿no?, echa a volar su imaginación y destaca 2 cosas. Uno, el camino que tiene por delante, ¿sí?, y lo describe. Y 2, va observando atentamente las condiciones geográficas y los ríos. Y establece que las líneas de ferrocarril son como estos ríos artificiales, ¿no?, controlados por el hombre, que permitirán, a partir de aumentar o reducir la velocidad, cambiar radicalmente la fisonomía de México, ¿sí? Entonces eso va a ser muy importante. Hay una nueva manera de entender cómo el país se observa desde las ventanas de un coche. Los ingenieros son aquellos que posibilitaron, a partir de hazañas impensables para ese momento, sortear las dificultades orográficas de las altas montañas de Veracruz, ¿sí? El puente de Metlac, ¿no? Les voy a hacer una recomendación de una novela, de una crónica de un escritor norteamericano que se llama Guy Tallis, que se llama El Puente. Este escritor centra su atención en los puentes de Nueva York, cómo los puentes se convierten en un símbolo que unen poblaciones, pero al mismo tiempo los puentes se convierten en elementos transformadores de la identidad local, porque modifican y alteran por completo, a partir de la elaboración de este tipo de infraestructura, las dinámicas de la población. Bueno, si eso, para el caso del siglo XX, lo podemos encontrar en Nueva York, lo trasladamos para estos momentos en que el ferrocarril mexicano está en ese proceso constructivo, nos podemos imaginar 2 cosas. Cómo no solamente a partir de la infraestructura se genera allí una unión bastante estrecha entre naturaleza e infraestructura ferroviaria, y al mismo tiempo otros 2 elementos.
la creación de nuevas poblaciones que acompañan el proceso constructivo. En las crónicas, por ejemplo, también es muy interesante ver cómo se describen estas poblaciones, estos pequeños campamentos de trabajadores, que son campamentos que van acompañando al ferrocarril, ¿no? Y por otro lado, cómo las poblaciones que se ven atravesadas, ¿no?, por esta nueva realidad, están ávidas de ver qué es lo que va a suceder. Aquí tenemos la litografía, ¿no?, de Emilio Castro, ¿no?, donde, recuerden, una litografía no es una fotografía. Lo que se busca representar es el ambiente de la época y dar cuenta de la dinámica cultural, social, política que se vivió en ese momento. Tenemos a Juárez como figura central, ¿no? Juárez que está encabezando, ¿no?, este tren que da la inauguración del ramal de la Ciudad de México a Puebla, y al mismo tiempo, y es muy importante el tipo de preguntas que uno le puede formular a las imágenes, cómo la ciudad se empieza a transformar a partir de la emergencia del ferrocarril. Lo que eran los márgenes de la ciudad de Puebla, lo que eran los límites de la ciudad de Puebla, empiezan a cobrar una nueva vida. ¿Sí? Y lo que uno tiene que entonces empezar a formular como interrogantes es qué es lo que empieza a suscitarse en los alrededores, qué nuevos oficios empiezan a generar, qué nuevos sonidos empiezan a llegar a la ciudad, qué nuevos aromas empiezan a convivir con una ciudad que tiene una enorme herencia novohispana y que en un momento determinado se inserta, ¿sí?, a la dinámica del mundo decimonónico. ¿Sí? Eso también es muy importante. Hay elementos esenciales con relación, por ejemplo, al sonido, ¿no?, el sonido y el impacto que va a tener el ferrocarril para este momento. ¿Sí? Para antaño, el sonido de las campanas es lo que marca el ritmo de una ciudad. Desde este momento, ¿sí?, hay otro tipo de sonidos que van a implicar cómo la vida cotidiana de hombres y mujeres se transforma radicalmente. Entonces, en este juego de espejos entre la naturaleza y el espacio urbano, vemos cómo la infraestructura ferroviaria, ¿sí?, está transformando las sensibilidades de hombres y mujeres. ¿Sí? Cómo se concibe el tiempo, cómo se concibe el espacio, ¿sí?, cómo se concibe una ciudad. También algo muy importante, que bueno, aquí no está y lo veremos más adelante cuando veamos algunas imágenes con relación a la estación de Buenavista en la Ciudad de México, con relación a estos cambios de sensibilidades que se empiezan a generar cuando el ferrocarril ya se inaugura, ¿no?, de manera concreta en 1873. Empieza a generar muchísimas inquietudes con relación a lo que la población va a vivir. Entre esas inquietudes es si se va a transformar o no la manera en cómo se alimenta. Por ejemplo, en las noticias de los periódicos, en los primeros meses de 1873, se ponen las señales de alerta porque muchas personas estaban consumiendo pescado pensando que como se había cortado el tiempo de Veracruz, la Puebla estaba fresco, estaba generando muchas enfermedades. Dos, empieza a generarse también la inquietud por parte de los médicos de generar reflexiones si de pasar en un periodo breve de tiempo del Valle de México con condiciones frías a un ámbito del puerto más caluroso, si el cuerpo se iba a ver sometido a ciertas afectaciones. ¿Sí? Entonces, ese tipo de debates se empiezan a generar de manera muy dinámica en los periódicos, y esto empieza a suscitar un interés por parte de la opinión pública. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de aspectos empiezan a desarrollarse en el ámbito cultural? El traslado de mercancías. Hay un sector reacio, que es el de los arrieros, ¿no?, que buscan a toda costa demostrar que su trabajo y su oficio tiene más valía que el del ferrocarril. ¿Por qué? Porque se transportan las mercancías con mayor cuidado.
menos sometidas al riesgo y al vaivén del ferrocarril. Hay muchísimas quejas. Entonces estamos en ese proceso donde es muy importante, ante toda innovación tecnológica siempre hay algo que desaparece. Y eso algo que está desapareciendo y está en el ambiente, ¿no? Es precisamente estos recorridos que los arrieros hacían, ¿no? Y están ahí tratando de defender su lugar en ese México. El recorrido de montaña, en las altas montañas de Veracruz, se necesitaba también implementar un tipo de tecnología especial, ¿no? Aquella que permitiese hacer un recorrido a una velocidad lenta en las pendientes. ¿Sí? Entonces, este tipo de locomotora y esta innovación técnica es lo que posibilitó hacer un recorrido pausado y que los riesgos se disminuyesen. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que a partir de la inauguración del ferrocarril mexicano, el 1 de enero de 1873, vamos a encontrar? Dos impactos muy importantes, que es el impacto de la innovación estética, ¿no? De cómo ahora los escritores y los artistas van a concebir de manera muy peculiar, ¿sí?, el vínculo entre los seres humanos y la naturaleza, cómo hay esta capacidad de sortear las dificultades técnicas que la naturaleza impone y la pericia de los seres humanos de adentrarse en ellas. Y por otro lado, lo que vamos a encontrar también va a ser el impacto regional, ¿sí? Vamos a ver que no solamente ciudades tan importantes, fundamentales como la Ciudad de México y Puebla se transforman, sino que se van a empezar a crear ciertos nodos vinculados a determinadas industrias, ¿no? Es decir, hay la emergencia de una nueva realidad donde lo que empieza a suscitarse es la creación de un nuevo sujeto histórico que a la postre va a tener un peso fundamental, que son los obreros, ¿sí? Entonces, el impacto regional que va a tener el ferrocarril mexicano va a representar que hay nuevos oficios, nuevas necesidades técnicas que el país necesita y donde se van a ir conformando, por ejemplo, en el caso de Apizaco o de Orizaba, talleres, ¿no? Talleres que tengan como objetivo central, ¿no?, dar soporte, ¿no?, y sobre todo permitir que sea funcional esta línea. Buscamos también que, si bien los referentes políticos son relevantes, si bien los referentes técnicos por parte de los ingenieros fueron esenciales, si bien el flujo de capital fue trascendental para que esto pudiese convertirse en una realidad, para nosotros era trascendental poderle poner rostro a los trabajadores. Y de ahí que, ahorita pasaremos a ello, en la última parte de la exposición buscamos visibilizar lo que implica no solamente el reconocimiento de esta historia, sino el patrimonio ferrocarrilero, ¿no? Lo que implicó toda esta historia que hemos venido ahorita narrando un poquito acelerado en el tiempo, dando estos saltos, fue la emergencia de hombres y mujeres que fueron construyendo en torno al ferrocarril su mundo de vida, ¿no? La manera no solamente de tener un lugar en el mundo, sino sobre todo una fuente de ingreso para sus familias. Y esa fuente de ingreso para sus familias ha tenido un impacto tan trascendental que la cultura y el patrimonio ferrocarrilero es lo que le da sentido a un espacio como este museo. La inauguración del ferrocarril mexicano el 1 de enero de 1873, con relación a esta línea completa, más que ser el punto de llegada, es el punto de arranque precisamente para lo que implica el desarrollo de la tecnología, el trabajo y el patrimonio en México. Ese cierre es el punto de arranque porque la línea todavía no estaba terminada en todos y cada uno de sus detalles. Los trabajos se siguieron continuando y se siguen continuando al día de hoy de manera ininterrumpida. Es decir, el hecho de que una línea esté trazada implica mantenimiento, implica que se tenga constantemente que estar adecuando para volverla eficiente. Y ese trabajo silencioso, ese trabajo en muchas ocasiones poco visible
y que no implica con bombo y platillo que se les dé reconocimiento a los que están allí, es lo que buscamos nosotros reflejar en esta última etapa de la exposición. A la inauguración del 1 de enero de 1873 fueron los políticos, fueron los empresarios, fueron los embajadores, fueron los periodistas, pero no estaban presentes los trabajadores, ¿no? Los trabajadores muchas veces son dejados de lado, ¿no? E insisto, entonces lo que quisimos mostrar en esta última parte es cómo los trabajos continúan, ¿no? Con adaptaciones, adecuaciones. Y cerramos la exposición aproximadamente en la década de 1920, cuando se está llevando a cabo una de las innovaciones más importantes en el ámbito ferrocarrilero para nuestro país, y es la electrificación de una parte de la línea, ¿sí? Los invitaría a que después de que vean la exposición también vayan a ver nuestras locomotoras y vean la locomotora Biluna, ¿sí? Ahí tenemos nuestra locomotora, una de las locomotoras que hicieron precisamente esos primeros viajes a partir de una nueva realidad técnica que es la electrificación. Y es muy curioso porque también cuando uno ya se detiene a revisar los periódicos de la época, de 1920, hay un debate bastante elocuente, y es el deseo de que las locomotoras de vapor no desaparezcan. Y es un debate inclusive en el ámbito estético. Había ciertos autores y ciertos escritores que decían, bueno, sí, las locomotoras eléctricas pueden ser más funcionales en ciertos casos, pero carecen de la belleza de las locomotoras de vapor. ¿Eso qué significa? Que hay un arraigo ya tan marcado entre el vínculo entre locomotora de vapor, entre trabajo y sociedad, ¿no? Y que va a perdurar durante muchos años para el caso mexicano. Bueno, pero eso ya es otra historia. Pero bueno, entonces aquí podemos ver, ¿no?, esos trabajos de mantenimiento, de adecuación precisamente, de reacondicionamiento de la apertura, ¿no?, de la línea entre México y Veracruz. Hay otra serie de fenómenos sociales y culturales que se empiezan a desarrollar. Además de la literatura de viajes, se empieza a desarrollar el turismo. Entonces, a la ruta se le conoció como la Ruta de las Mil Maravillas. Y esta Ruta de las Mil Maravillas se caracterizaba no solamente por el paisaje, sino por todas aquellas experiencias y vivencias que se podían vivir para todos aquellos que realizaran el viaje, ¿sí? Y de ahí que lo quisimos vincular con esos elementos que tienen que ver con los pizarrones que van dando cuenta de las salidas, ¿no?, las llegadas de los trenes, con el reloj como un elemento simbólico, ¿no?, en la toma del tiempo, y con el boletero, ¿no?, donde otros nuevos personajes a partir de 1873 se hacen presentes. ¿Y quiénes son? Los pasajeros, ¿no? Todos aquellos que a partir de sus evidencias y experiencias le van dando sentido y forma a esta Ruta de las Mil Maravillas, ¿no? Y entre pasajeros y entre trabajadores de ferrocarril, aquí tenemos elementos simbólicos que dan cuenta del trabajo del ferrocarril. Se construye el patrimonio que hemos heredado. Y para finalizar, tenemos un video, ¿no?, un video que elaboró un compañero del museo, donde muestra a partir precisamente de estas imágenes los rostros de todos aquellos que le dan sentido a este patrimonio que hemos heredado. Entonces, si tienen la oportunidad de ver el video, que dura un par de minutos, se los recomiendo ampliamente. Y con esto yo concluyo, pero si tienen alguna pregunta o algún comentario, se los agradecería